En estos momentos tenemos un invitado muy importante, una persona que suma mucho a este programa Seguridad y Defensa Hoy, porque aborda diferentes temas y diferentes tópicos en el ámbito internacional. Estamos hablando del doctor Eddie de Gracia Pérez, quien es diplomático, político y abogado dominicano, experto en temas de materia internacional, y está con nosotros hoy. Bienvenido, Eddie de Gracia. Excelente. Bueno, realmente me siento muy agradecido y le agradezco el gesto que ha tenido la institución, el programa, ustedes en invitarme, y eso pues me hace sentir muy bien abordar estos temas con ustedes. Nosotros somos quienes nos sentimos halagados de que usted forme parte de este panel, porque tenemos la seguridad, llevará información importantísima a nuestra audiencia y a los que no nos pueden ver en vivo, así en diferido. Gracias, William, gracias. Así es, Eddie, y nos gustaría que usted nos comente cómo va la geopolítica en la República Dominicana, cómo van las relaciones internacionales, específicamente del gobierno de turno con los diferentes países. Sabemos que en el caso, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández tenía unas buenas relaciones internacionales. ¿Cómo va la relación en este caso del gobierno de turno con los diferentes países? Gracias, Jorge. Bueno, mira, para serte honesto, hay que reconocer que la República Dominicana, no solamente un tema del gobierno de Luis Abinader, sino que la República Dominicana de una vez por todas, de conformidad a ese legado que produjo y que ha dejado el presidente Fernández desde sus primeros gobiernos de insertar a la República Dominicana en el contexto internacional, ha permitido que los gobiernos sucesivos mantengan una política exterior dirigida a mantener a la República Dominicana pues con un activismo constante en el quehacer internacional. Y por supuesto que este gobierno también ha mantenido esa visión. Obviamente siempre se abordan temas de política exterior diferentes, que cada gobierno en su legítimo propósito pues la enfoca, y podríamos tener niveles de diferencia de cómo lo manejan, pero sí la República Dominicana se mantiene activo en los foros internacionales, en ampliar relaciones diplomáticas con los países, fortalecerlas e incluso fijar posiciones respecto a situaciones que ocurren en diversos países, y eso lo que hace también es que coloca a la República Dominicana en el ojo mundial a nivel internacional, de que se vea y no somos un país aislado. Sí, esto hay que reconocerlo, que se puede hablar de un antes y un después de nuestra política exterior en función al legado que ha dejado el presidente Fernández desde su primer gobierno, cuando fue el que impulsó esa participación internacional de nuestro país. Vista esa parte, entonces, extrapolando eso al contexto actual, lo que ha sucedido en Venezuela, luego de las elecciones realizadas el 28 de julio, y lo que estamos viviendo con la hermana República de Haití, ¿qué usted podría decir en base a su experiencia de diplomático, de abogado, de experto de estos temas migratorios? ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cuáles son sus debilidades, fortalezas? Mira, la tradición de nuestra política exterior, en este caso dirigida a Venezuela y a todos los demás países, pero en este caso a Venezuela, siempre ha sido de respeto a la autodeterminación de los pueblos, ese respeto a la soberanía que tienen los países, los pueblos, en este caso política también, de poder escoger de conformidad con su realidad, con sus reglamentos, con su legislación. Entonces, cuando se ha tenido experiencia, por ejemplo, en este caso como observador internacional, yo la he tenido, por lo tanto conozco el proceso, cómo se maneja. Cuando formamos parte de esas delegaciones y vemos, no vamos mucho más allá de solamente observar, de ver lo que está pasando, porque cualquier pronunciamiento fuera de lo que no está eminentemente permitido, pues sería un nivel de injerencia en lo que se podría incurrir. Y yo entiendo que en el caso específico de Venezuela,
la República Dominicana estaba llamada a mantener una coherencia en su política exterior de respeto a los resultados. Obviamente, sin que esto se constituya en darle la espalda a una población que podría estar sufriendo situaciones. O sea, nosotros como pueblo, como país, como la República Dominicana, se solidariza con los pueblos hermanos. Pero eso no puede ir más allá en una intervención de algún nivel incluso de injerencia, y que esto pueda romper relaciones diplomáticas. Y en ese sentido sí yo tengo posiciones al respecto un tanto diferentes de cómo se ha venido manejando. Qué bueno. Fíjese que su respuesta tiene que ver o está vinculada a una posición que tomó nuestro presidente Luis Abinader, porque antes de que los observadores que estaban allí en Venezuela, de los cuales formó parte el doctor Leonel Fernández, emitió unos conceptos e hizo sugerencias de que se debía restaurar el orden constitucional allí. Y esto influenció en que el presidente Maduro, hasta este momento reelecto, tomara ciertas decisiones rompiendo o interrumpiendo las relaciones diplomáticas con República Dominicana, porque aunque República Dominicana no tiene embajador allí a partir del año 2018 o 2019, sin embargo, están los funcionarios diplomáticos. La recomendación de Maduro fue por entender que hubo una injerencia del gobierno dominicano, igual que otros países de Sudamérica y de la región, y él lo englobó a todos. Entonces, en ese momento interrumpió esas relaciones, solicitando que retiraran sus embajadores, que igual él hizo lo propio con los suyos en esos países. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Fue precipitado nuestro presidente al emitir esas consideraciones sin tomar en cuenta que toda acción podría traer una reacción con la misma o mayor intensidad, pero en sentido contrario? Mira, por supuesto, las relaciones diplomáticas se mantienen más allá de que no haya embajador. Son relaciones entre estados. Los embajadores de diferentes... no, y diplomáticas. Sí, diplomáticas se mantienen porque son relaciones ya reconocidas por el Congreso y que ya están establecidas. Los diplomáticos, los funcionarios, en este caso el embajador que encabeza la misión es un funcionario. Pero el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que no tiene embajador aquí. Sin embargo, nosotros tenemos muy buenas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Con Venezuela no se han roto las relaciones diplomáticas. Hay una situación de carácter diplomático, se han retirado las misiones, pero se mantienen las relaciones diplomáticas. Entonces, usted se refiere al caso precipitado. Podría ser, pero yo lo que creo es que quizá no se midió las consecuencias, porque no era necesario llegar a ese nivel de diálogo, incluso un poco desproporcionado con Venezuela, toda vez que eso no nos genera ninguna situación positiva como Estado. Las relaciones diplomáticas siempre hay que medirla en función del interés nacional, que a nosotros nos conviene. Y Venezuela ha sido un país solidario con la República Dominicana, tradicional e históricamente. Claro. Entonces, nosotros también, aunque esté viviendo una situación, ese país, no tenemos por qué dar razones para que se generen estas rupturas, por lo menos en función de la permanencia de nuestras misiones diplomáticas. No estamos en una etapa de conflicto. Yo creo que más bien la República Dominicana podía ejercer un papel muy equilibrado en función de ser parte de los países que proponen el diálogo. Ya otros países lo están haciendo, 3 países, Colombia, Brasil y México, y lo están haciendo muy bien. ¿Por qué la República Dominicana no pudo ser el 4º país que lo hace? Pero toda vez que incluso el presidente Fernández, y volvemos a él, porque de más de 20 viajes que históricamente en estos procesos ha hecho a Venezuela, y fue invitado en esta etapa, no como un observador de unos de los litorales políticos, como se ha querido promover equivocadamente en algún momento, sino invitado por el órgano rector que administra el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral en Venezuela. Y
como una persona que en el caso de Leonel Fernández que tiene amplia experiencia a nivel internacional porque no es su primera vez que participa como observador. De hecho, ha sido jefe de observación del electoral, del DECO, que es el Departamento de Observación Electoral de la OEA. Es una persona que tiene primero un prestigio internacional ganado por su capacidad, por su experiencia y por sus niveles democráticos, y toda vez también que ha sido un expresidente y de mucho éxito. Entonces, en el tema electoral ha sido un referente y por eso va con ese nivel de autoridad a Venezuela y hace lo que está determinado a ser un observador, emitir posiciones en función garantista de que se presenten las actas, no de decir fulano ganó o fulano perdió, de manera que lo ha hecho muy democráticamente. ¿Quién de alguna forma actuó quizá de conformidad con lo que usted ha visto que ha venido ocurriendo? El gobierno, que sí actuó de una forma que no es la que se corresponde con un país aliado, un país amigo, un país que ha sido solidario con la República Dominicana. Recordemos que aunque hoy no está presente, pero Petrocaribe funcionó y ayudó mucho a la República Dominicana en momentos difíciles, con crisis internacionales, y la solidaridad de Chávez, la solidaridad del pueblo de Venezuela estuvo presente. Los años 80 fueron años de mucha migración para la República Dominicana hacia Venezuela. O sea, el país receptor que recibió a múltiples dominicanos fue Venezuela. Entonces, siempre hay que reconocer esto, y creo que en ese sentido nosotros teníamos que ser un poco más consecuentes con ese pueblo. Entonces, ¿cómo se manejan las relaciones diplomáticas en el marco de que se retiraron los embajadores, se retiraron los agentes diplomáticos del país? Entonces, ¿cómo tiene ese contacto la República Dominicana con Venezuela de manera diplomática? ¿Cómo se mantiene vigente? Bueno, en el mundo diplomático está determinada una serie de patrones que se producen, inmediatamente se dan ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso del Caribe, caso específicamente con Cuba, yo fui funcionario en Cuba muchos años también, funcionario diplomático. Las relaciones diplomáticas, cuando un país no está presente, no está acreditado, la lleva a Suiza, lo representa, a no ser que también que tenga una embajada o un país en las proximidades, que sería un embajador concurrente. En este caso, quien nos está representando en Venezuela como país es España. O sea, los intereses nuestros se manejan en la embajada de España, así está determinado. Vi recientemente que un funcionario de Relaciones Internacionales español fue quien llevó esa noticia y se hizo de dominio público, que los intereses dominicanos estarán siendo gestionados por los españoles. Sí. Sí, mire. Pero disculpe, Sí. Pero es normal que se produzca, no se ha perdido soberanía en ese sentido. Es pero una práctica ¿quién lo decide eso, de que sea España? El gobierno elige el partido, el Estado. Claro, se busca un país un tanto neutral entre los dos, que pueda mantener los servicios y el diálogo entre los dos países. Okay. Eso es común que se dé en el mundo diplomático. Interesante. Sí, sí, muy interesante. Otra decisión que anunció nuestro presidente Luis Abinader es que con relación a los hermanos venezolanos que están en nuestro país, serán beneficiados con una especie de amnistía, si se podría decir, con relación a su estatus migratorio en República Dominicana, para que esto no le afecte y ellos puedan continuar con su vida laboral, de educación y en todo lo que están involucrados. ¿Qué opinión le merece al respecto? Por supuesto que cualquier nivel de solidaridad con el pueblo venezolano, nosotros pues lo vemos muy positivo. Y en esto quiero insistir, la República Dominicana es un país solidario con nuestros países. Los venezolanos se merecen que nosotros les demos un trato digno, y creo que el momento es propicio para siempre reforzar pues esos niveles de solidaridad. De manera que no nos podríamos extrañar, toda vez que si República Dominicana, y ojalá nunca, y ojalá no se ven en situaciones, yo sé que Venezuela también sería un país receptor, y ya lo fue, de los dominicanos. Bien, entonces, usted como experto en esta parte, en esta materia de geopolítica,
¿Qué salida le ve usted a la situación de Venezuela? ¿Se va Maduro? ¿Se queda Maduro? ¿Cuál sería la salida entonces a este Bueno, conflicto? eh, no me atrevería a proyectar una salida específica, más bien que siempre hablar de una salida democrática. Eso es lo que todos los agentes políticos, diplomáticos y los estados en general, los pueblos, buscamos a nivel político que se produzca. Cualquier otra salida que no sea el resultado de procesos democráticos tiene consecuencias negativas. Entonces, obviamente, tratar de que en Venezuela pueda madurarse su nivel institucional, que los procesos electorales que se produzcan sean garantistas, sean una garantía del respeto a la decisión de su pueblo, pero obviamente siempre apuntar y a que los países alrededor estamos pendientes de que lo que se produzca ahí sea una salida o no, siempre sea resultado de procesos electorales. Nada de fuerza, nada de conflicto, nada de imposición y nada de injerencia. Muy bien. ¿A qué nivel República Dominicana está cumpliendo con lo que son estos tratados en materia de política internacional migratoria, los cuales se ha adherido, los que ha ratificado? ¿Cuáles merecen ratificación, cuáles no? ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, mire, República Dominicana en términos, si se puede ver específicamente migratorio, tiene una legislación interna muy competitiva, se ha venido reforzando reglamentos, y obviamente también esto tiene un peso grande en lo que son los tratados y los acuerdos internacionales. La República Dominicana se ha venido adhiriendo a esa visión internacional como todos los países del área. El tema migratorio afecta a nivel global y de la única forma que esto se puede llevar de la forma correcta es siempre fortaleciendo los lazos con los países productores de migrantes y receptores de migrantes. Y obviamente también para dirigir una política que su tendencia sea a reconocerle derechos fundamentales y que tienen las personas de poder migrar. Y en ese sentido, sí podríamos decir que la República Dominicana ha venido respetando ese sitial. Obviamente, yo siento, y para serle honesto, que muchas veces, incluso desde el gobierno, se ha confundido lo que es una política migratoria con una política dirigida a un país específico, a una realidad específica que podríamos nosotros tener, y solamente se dirige hacia el interés de lo que puede estar pasando. En este caso, por ejemplo, con Haití. O sea, no es solamente una política dirigida a Haití, esa no es nuestra política migratoria, es una política hacia Haití. Nuestra política migratoria tiene que ver todos los ámbitos en los que está ocurriendo y, por supuesto, sin excluir Haití, porque es el país que tiene mayor impacto en este momento en la República Dominicana a nivel migratorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que solamente en la aplicación vemos que el director general de migración tiene una participación activa en este rol, pero sus informes solamente están vinculados a lo que son los nacionales haitianos que han migrado de una forma u otra para nuestro territorio. Y sabemos que donde quiera que hay países que tienen fronteras, hay una situación que requiere de una atención especial por la migración, ya sea porque uno está más desarrollado que otro económicamente y así sucesivamente. Pero mire, yo siento que en esta gestión se ha vinculado la política migratoria con un propósito político y eso ha afectado su credibilidad. Toda vez que ese es un tema que había que manejar un tanto al margen, es un tema también que hay que dejárselo a los internacionalistas, a los diplomáticos y no sustituir figuras que están determinadas a manejar nuestra política migratoria y e incluso nuestras relaciones diplomáticas. Si eso se vincula porque alguien entendió desde algún laboratorio que eso puede generar rédito político, incentivando situaciones
para que alguien se favorezca políticamente, eso tiene también un impacto negativo en la solución del problema migratorio, porque no se está resolviendo. Entonces, en ese sentido, creo que se manipuló un poco y eso obviamente ha revertido situaciones de carácter fronteriza que se han tenido, se han tomado decisiones que tienen más un propósito político que migratorio. Y eso tarde o temprano tiene un impacto negativo y hoy lo estamos viendo. Así es. En el caso de Haití, que además, aunque el tema se ha desviado de manera internacional hacia Venezuela, todos los ojos están hacia Venezuela. Haití no deja de ser noticia todos los días bueno, en la República Dominicana y en el mundo. Entonces, vemos que las tropas kenianas que se encuentran en el territorio haitiano han tenido varios enfrentamientos con las bandas haitianas. ¿Qué deben de hacer esas tropas para tratar de controlar ese territorio y poder poner en orden el Estado y poder realizar unas elecciones dentro de el Estado, dentro de la nación de Haití? Mire, el rol de las tropas, esto hay que sincerizarlo, es un rol de fuerza. Y lamentablemente se llegó a ese modelo en la búsqueda de la solución de descontrol total que existe en Haití. O sea, sí, realmente hablamos de un país colapsado, sobre todo institucionalmente, y de la forma que se puede prever cierto nivel de control, parecería que era con la intervención, aunque esa palabra no me gusta mucho cuando hablo de estados, porque tiene otros conceptos, intervencionista. Claro. Sin embargo, el propio Haití, las autoridades que se mantenían ahí, porque se hablaba de un país como que no se podía hablar, tiene mínimamente autoridades y están representadas en foros internacionales, propiciaron la llegada de estas tropas. Y organismos internacionales y países muy poderosos han mantenido este propósito. Yo siento que la República Dominicana sí tenía también, y vuelvo y repito con la palabra sincerizarnos, que explicar muy bien en qué consiste la ocupación, porque no deja de ser una ocupación. No, claro. Porque estas tropas tienen un nivel de intervención en ese país. ¿Cuál sería el papel que juega la República Dominicana en ese proceso? Porque mañana ellos salen, pero nosotros quedamos de vecinos con Haití y ellos podrían sentir que nosotros nos prestamos a brindarle nuestro territorio para que esas tropas se manejen ahí. Decirle que ellos tendrían que hacer, no tienen otras cosas que actuar con un medio de fuerza, y en ese sentido era que la República Dominicana se tiene que cuidar mucho de cómo se procede. Entonces, el gobierno que se ha constituido, el consejo que está operando, creo que tiene también que manejarse en el sentido de no permitir también los excesos, que estas tropas, aunque tratan de forma bélica, cuidado con el tema de los civiles, de muertes innecesarias y de que se produzcan niveles de exceso, porque eso sí comprometería a los países que están involucrados en el soporte de estas tropas, organismos internacionales y nuestro país. Tenemos que ser garantistas de que todo se haga de conformidad con la protección de los derechos humanos y la soberanía de ese pueblo. Ahí entraría lo que es el Ius in Bellum, que tiene que ver con lo que es el DIH, los derechos internacionales humanitarios, que aunque son derechos aplicados a cuando hay conflictos armados, no es menos cierto que hay una intervención de una tropa multinacional, policial, y está realizando trabajos de seguridad allí. Entonces, esto tiene que estar enfocado en garantizar los derechos humanos. Claro. Mire, quiero preguntarle, con relación a ese mismo tópico en Haití, ¿entiende usted que en materia de política pública, el Estado o la República Dominicana, el gobierno dominicano, en el momento actual, se ha manejado de manera correcta, ha implementado los protocolos idóneos para contrarrestar que producto de lo que pasa en Haití no haya una migración masiva hacia el territorio dominicano?
Me parece que el gobierno dominicano actual se quedó estancado en vincular una política migratoria, una política exterior con la política electoral. Entonces, de conformidad con esa realidad, no podríamos nosotros decir que cualquier situación no se pueda presentar. Se hablaba de que el muro era una solución. Hoy vemos que no es una solución. Es tan penetrable como cuando no existía. Igual, no cubre toda la franja fronteriza. Tiene muchas debilidades en ese sentido. Entonces, cualquier situación que se produzca en Haití siempre es una amenaza para la República Dominicana. Y esto no se resuelve solamente con presentar tanques de guerra y mandar mucha fotografía. Esto es una realidad. Eh, Eso incluso también se controla manteniendo niveles de diálogo con Haití. Y aquí se ha querido incluso desnaturalizar el diálogo con Haití, promoviendo un discurso de que Haití no tiene autoridades, no tiene gobierno. Pueden tener autoridades con limitaciones, deprimente en el sentido de que no tienen los niveles de solidaridad. Pero Haití tiene representación diplomática en la República Dominicana y esos son representantes gubernamentales. Tiene representantes a nivel internacional. Entonces, hay que mantener ese diálogo, porque también ellos tienen que ser garantistas de que ante cualquier situación que se produzca en ese país, ellos puedan de alguna forma ser garantes de que el destino no sea la República Dominicana. Y en función de lo que está pasando, no veo que se produzca, o sea, que la República Dominicana esté 100% blindada de que eso podría pasar. ¿Y el canal de Haití? ¿En qué paró la parte de río que se estaba construyendo, que creó una situación entre República Dominicana y Haití? ¿Eso se culminó? No, eso sigue igual, operando un segundo canal y lamentablemente nosotros hemos quedado desprovisto, incluso a nivel internacional, de un diálogo y sostener eh, un, un rechazo, porque las condiciones y las cláusulas preestablecidas que están ahí, de alguna forma, por un error de nuestros funcionarios diplomáticos Sí, actuales, aceptaron condiciones que hoy no se justifican. Y podrían decirlo incluso que fue por una omisión o por un error, pero eso no lo exonera. De manera que eso es lamentable y los haitianos se han amparado en esos criterios, han seguido explorando, haciendo el canal, y eso va a tener impacto negativo para nuestras relaciones y sobre todo en el ecosistema, en la protección de nuestros medio ríos, ambiente, nuestros claro. recursos naturales. Sí, claro. Muy bien. Tomando como referencia la base legal, y voy a traer a colación el artículo 25 de la Constitución de nuestro país, que es la que establece el régimen migratorio en República Dominicana. También la ley 285-04, que tiene reglamento de aplicación 613 del 2011, y los tratados internacionales que tienen rango constitucional y luego que son ratificados. Porque hay otros que, si bien usted dijo fuera de cámara, no requieren de ratificación. Esta base legal de nuestro país es suficiente para que, en lo que concierne a la política de migración, seamos un Estado efectivo, eficiente y eficaz en la aplicación y desarrollo de la misma. Mire, no podemos decir que son suficientes, porque los desafíos son amplios, son grandes, y el crimen internacional, el flagelo que ocurre a nivel internacional con el tráfico de drogas, el delito internacional, todo esto se vincula también con tráfico, con trata de personas, con tráfico De blancas, de como trata le de llamaban blancas, sí, antes. Humanos. y de seres humanos. Entonces, hay un propósito de seguir incrementando con los países esta lucha, porque no se puede gestar solo. Entonces, no podríamos decir hoy que es suficiente.
Ahora sí tenemos ya un marco legal nacional e internacional competente para actuar. Y siempre tenemos que estar abiertos a profundizar los tratados y los acuerdos internacionales con el propósito de fortalecer una lucha eficaz contra el tráfico de personas a nivel internacional que tiene mucho impacto en la política migratoria de los países. Por eso es que yo veo, porque usted se refirió a la trata y tráfico de personas. Recientemente nosotros tuvimos una persona aquí que es la primera autoridad, si se podría decir, de una organización no gubernamental, RAT, que tiene que ver con trata y tráfico. Y en nuestro país, en el año 2003, se implementó la ley 137-03 con relación a trata y tráfico de personas. Y él en ese momento nos decía que hay muchas debilidades. Yo le pregunté que cuál era el mecanismo para presentar una denuncia con relación a trata y tráfico de personas. Y me dijo, mira, es que eso es un tema muy delicado. No se puede estar presentando denuncias. Entonces yo le pregunté, ¿cómo se podría desarticular una estructura del crimen organizado vinculado con esto? Me dijo, es un tema sumamente que uno ni sabe cómo definirlo, que lleva sus riesgos. Entonces, con relación a ese aspecto, ¿cómo usted ve el desarrollo de las políticas públicas de nuestro país, también vinculado con la migración, la trata y tráfico de personas, que nuestro compañero Corporán también le agregó tráfico de órganos? Sí, sí. Es un complemento de muchos males que dan pie a lo que está ocurriendo a nivel internacional, la internacionalización del crimen y del que no sale ni se queda al margen el delito contra personas, el de órganos, el narcotráfico, aunque se puede ver como islas individualizadas, al final todo concluyen en uno mismo. Entonces, el propósito es que los países tienden, su tendencia es a unificarse más, a crear legislaciones internacionales más que abarcan más y que pueden perseguir el delito internacional. Hay suficientes acuerdos y tratados internacionales de persecución del delito. Hay organismos que están trabajando también con la persecución, que tienen amplia soberanía para actuar y soberanía compartida entre los países para poderlo perseguir. Y eso se ha logrado en el tiempo. Entonces, no podríamos, en eso quiero insistir, en decir que lo que está ocurriendo es el resultado de un marco legal deficiente. No, no lo es. Tenemos herramientas legislativas a nivel nacional e internacional competentes. Sí, no podemos conformarnos. Los países tenemos incluso que ceder ciertos niveles de soberanía. Eso podría resultar un poco difícil de entenderlo. Me refiero a soberanía en el sentido para la lucha del delito. O sea, permitir que también en este efecto global podamos permitir que se pueda luchar entre los iguales para poder perseguir. Y eso, ¿cuál ha sido el gran desafío de muchos países? Que no permiten, por ejemplo, la extradición, que no permiten la investigación, que no permiten que los agentes de otros países puedan intervenir. Y en ese concepto quiero ser muy claro y transparente cuando me refiero a permitir niveles de soberanía, de que se pueda compartir con los países. Cuando se trata de la defensa de las personas, de la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de la garantía de que los países tengan fronteras seguras, en ese sentido tenemos que estar abiertos al diálogo. Bien, bien, excelente. Y como dice nuestro amigo William, el tiempo es un tirano, William. Sí. Control Master, le podemos ceder un minuto al invitado para que envíe un mensaje a nuestra Claro. audiencia. El escenario es suyo, Eddie. Sí. Bueno, agradecerte, ¿verdad, William, Jorge, por esta interesante entrevista y estos temas tan trascendentales que ustedes con tanta calidad han abordado aquí en sus preguntas y sus reflexiones, por supuesto. Y agradecer también a los directivos de aquí del medio, de la fundación, la oportunidad dada. Para mí, lo repito, es un alto honor, un privilegio estar de nuevo en esta casa, de la que me siento muy contento. Y siempre que se trate de manejar estos temas que son de carácter político, académico,
para mí es un privilegio, un honor yo estar con ustedes. Bueno, el honor es nuestro y queda abierta las puertas para que cualquier tema que usted quiera abordar en el marco internacional y en su especialidad también, tenemos un tema pendiente con lo que es el arbitraje internacional que vamos a estar tratando. Esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, distinguida audiencia, por hoy hemos llegado al final y en nombre del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global y de Democracia y Desarrollo, hemos presentado su programa Seguridad y Defensa Hoy. Les hacemos la remembranza de que este programa queda alojado en el canal tradicional de YouTube @Radio Funglode Online. Síganos a través de las diversas plataformas de streaming, Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn, y también pueden vernos en diferido a través del canal 80 de Claro y Altiz. Buenas tardes y hasta la próxima.